Primero fue la madre y luego la hija. Solo tenía 15, pero su presencia cambió todo. Él decía que era por el arte, que solo buscaba inspiración, pero detrás de cada escultura se escondió una obsesión que no pudo detener. Esta no es una historia de amor, ni de arte. Es la historia de un límite que se cruzó en silencio y de un hombre que terminó perdiéndolo todo al idealizar lo que nunca debió tocar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré Daura, Sombras de Verano. La película comienza con un escultor llamado Paul en su estudio, observando los dibujos para su próximo trabajo. Mientras tanto, en su habitación, su novia se despierta al no sentirlo a su lado. Al llegar al estudio y notar su indiferencia, simplemente regresa a la habitación. Paul la observa, pero pasa a su lado ignorándola. Más tarde ambos desayunan en silencio. La mujer intenta conversar con él, pero es en vano. Se da cuenta de que el hombre ya no tiene interés en ella. Paul luego se despide con frialdad, diciéndole que se verán en la galería. Su amigo Costa, que ha llegado recientemente, intenta hablar con él, pero Paul lo ignora por completo. Es evidente que sus emociones están apagadas. Luego decide distraerse cortando madera. Costa, que lo acompaña, descubre algo extraño. Ambos se acercan a un árbol y encuentran un pequeño pichón. Horas después, Paul llega a la playa. Aún aburrido, le dice a Costa que irán a beber algo. Mientras se alejan, una silueta femenina en el agua llama su atención. Paul queda impactado, saca su cuaderno de bocetos y se detiene un momento a contemplar. Después llegan a un restaurante. Costa, al ver unas chicas, le comenta que son sus compañeras de clase de danza artística. Paul, al observarlas, le dice que lo visitará para verlo bailar, aunque en realidad solo lo dice porque una de ellas le ha llamado la atención. Más tarde llegan a la escuela, donde las jóvenes ya están practicando. Costa se integra rápidamente, a pesar de llegar tarde, y el profesor comienza a trabajar con él. Mientras tanto, una de las jóvenes llamada Laura comienza a observar a Paul. Él se da cuenta y le sonríe. Ambos juegan con la mirada, hasta que la clase termina. Paul aprovecha para acercarse a ella, pero justo en ese momento aparece una mujer. Al voltear y ver a Paul, se sorprende y corre a abrazarlo. Él sonríe al reconocerla. Es Sara, una amiga que no ve desde hace más de 15 años. Paul le pregunta si la joven es su hija, y al saber que sí, le dice que sintió que ya la conocía, pues es como verla ella misma en el pasado. Sara le presenta a su hija. La joven avergonzada saluda y se va del lugar. Más tarde las estudiantes se dan un baño. Laura llega después y las observa mientras se divierten. No se une, no porque no quiera, sino porque piensa en Paul, deseando que vuelva a la escuela, pero sin que su madre esté presente cuando lo haga. Luego se relaja en la playa. Al regresar a casa se encuentra con su madre y le cuenta que se bañó sola en el mar, porque no pudo resistirse a lo hermoso que estaba. Sara la perdona con ternura y le coloca una bata. Laura, aún intrigada, le pregunta cómo le fue con Paul. Su madre le responde que conversaron bastante, ya que es un escultor muy conocido. Laura, con un poco de duda, le pregunta si alguna vez Paul fue su amante, aclarando que ya tiene edad para hablar de esos temas, pero Sara evita la respuesta y la manda a la cama. Más adelante, le cuenta que Paul quiere hacerle una escultura y le ha pedido varias fotos de ella. Laura se sorprende, pero acepta tomarse las fotos. Incluso menciona que no tendría problemas en posar para él, pero su madre se opone, diciéndole que las fotos serán suficientes y que, además, será más práctico para él. Al día siguiente, Sara le toma las fotos a Laura, quien se muestra muy contenta, buscando sus mejores ángulos. Paul luego observa las imágenes y queda impresionado por su belleza. Sara le dice que ha notado cómo su hija lo ha seducido. Paul responde que Laura es el reflejo exacto de cómo era ella en su juventud. Sara, con desconfianza, le pregunta si siente lo mismo por ella, pero Paul esquiva la pregunta, desviando el tema y preguntando cuándo podrá volver a ver a la joven. Sara le responde que será difícil, ya que Laura no es muy sociable y que de hecho fue complicado tomarle las fotos. Paul insiste en encontrarse con ella para convencerla de que posee para él, pero Sara se niega. En ese momento, confiesa en voz baja que desearía tener la misma edad que su hija. Costa luego se detiene a observar las fotos, pero Paul se incomoda un poco y se las pide de inmediato. Mientras mira a Sara, le dice que su hija no irá al estudio. En la siguiente clase de danza, el profesor llama a las chicas por grupos para practicar. Cuando le toca el turno a Laura, ella se queda quieta, sin moverse, al parecer porque no se preparó bien.
Al finalizar, la directora decide conversar con ella, y en su despacho le pregunta de forma directa quién es el chico del que está enamorada. Laura, tras unos segundos, le responde con firmeza: no es un chico. Más tarde, Laura le cuenta a sus amigas sobre las fotos que su madre le tomó para Paul. Ellas se muestran inquietas y le dicen que eso no es normal, que los escultores suelen trabajar con modelos en persona para lograr precisión y no con fotografías. Días después, Paul termina su escultura y se queda observándola en silencio. En su mente, imagina que Laura era la silueta que vio aquel día en la playa. Luego se levanta y vuelve a mirar las fotos detenidamente, pero es interrumpido por Costa, quien le avisa que las esculturas ya están cargadas en el vehículo. Más tarde, Paul llega a la galería. Su exnovia que está ahí se acerca y le reclama que no apareció durante varios días. Paul le responde que estuvo ocupado elaborando la escultura de una chica. Ella le pide que se quede esa noche, pero él se niega. Dice que debe volver a su estudio, ya que esa escultura lo ha obsesionado. Además, le pide que envíe invitaciones a Laura y a sus padres. Y en su estudio, Paul comienza una nueva escultura de Laura, con más intensidad y pasión que antes. Mientras trabaja, la imagina en distintos lugares, caminando, bailando, sonriendo, como si estuviera presente. Al día siguiente, Costa llega para ayudarlo, pero Paul le dice que no será necesario, que esa noche quiere estar solo. Costa decide entonces regar el jardín antes de irse. Más tarde suena el teléfono en la casa de Sara. Ella contesta, sin saber que es Paul del otro lado de la línea. Él permanece en silencio, porque esperaba escuchar la voz de Laura, pero al no decir nada, Sara cuelga. Luego le pide a su hija el libro de Paul que está hojeando, prestado por sus compañeras. Más adelante, Laura le cuenta a su madre que sus amigas le dijeron que Paul nunca trabaja con fotos, solo con modelos jóvenes. Además lo dice claramente en su libro. Sara se incomoda y prefiere no hablar del tema. Por la tarde, Laura abraza el libro de Paul mientras imagina que lo está siguiendo. Lo observa desde lejos, camina tras él con el corazón acelerado, pero él no se da cuenta y ella termina perdiéndolo de vista. Luego, su madre aparece y le arrebata el libro. Al hojearlo encuentra una entrevista, donde el periodista concluye que Paul solo busca modelos, que se encuentran en el límite de la inocencia, ni muy pequeñas ni adultas. Paul lo confirma diciendo que fue muy fiel cuando experimentó por primera vez el amor, y que con cada escultura intenta volver a encontrar ese amor perdido. En ese momento, llega el esposo de Sara de viaje. Le cuenta que solo se quedará un día, porque al día siguiente debe viajar a París. Sara se muestra incómoda. Su marido ni siquiera preguntó por su hija. Cuando Laura lo saluda, le cuenta que el escultor Paul se ha fijado en ella y quiere hacerle una escultura. El hombre no lo toma muy bien y solo le pregunta a su esposa si lo ha vuelto a ver. Horas después, Paul se alista para la exposición en la galería. Sara y su esposo también se preparan para ir, mientras Laura practica ballet. Sara luego le cuenta a su hija que irán con unos amigos y después asistirán a la exposición de Paul. Laura se sorprende, no estaba enterada. Preocupada, sale rápidamente al balcón y le pregunta a su madre si Paul le mencionó algo sobre la escultura. Al saber que no, le pide que al menos le dé sus saludos. Más tarde, Laura descubre que Paul también la había invitado directamente, por lo que no entiende por qué su madre no se lo dijo. En clase sigue pensando en eso. Le habría gustado verlo, hablarle, preguntarle por la escultura. Sus compañeras notan que está distraída, pero ella no les cuenta nada. Sabe que si confiesa lo que siente, pensarán que está loca. Sin embargo, en su imaginación cree que si Paul estuviera ahí la abrazaría y luego la llenaría de besos. Esa tarde, Laura decide acercarse a la galería. No entra, solo observa desde afuera. A través del ventanal, ve a Paul conversando con una mujer, sin saber que es su exnovia. Luego él se despide y se acerca a Sara, donde conoce a su esposo Richard. Paul, al no ver a Laura, pregunta por ella. Sara, con frialdad, le responde que no tenía ganas de ir. Laura sigue observando a Paul desde la distancia. En ese momento ve cómo una mujer se le acerca. Lo halaga diciéndole que está muy elegante. Intenta seducirlo para que se vaya con ella. Esta escena la deja visiblemente consternada. Los días pasan y Laura no puede dejar de pensar en él. Tiempo después, Paul organiza una fiesta en su estudio. Su exnovia aparece inesperadamente y le dice a Costa que se retire, que ella se encargará de atender todo. Costa, obediente, se va del lugar. Cuando se encuentra con Paul,
La mujer se echa la culpa por todo lo que le ha ocasionado, ya que le tiene celos a todo, incluso a sus esculturas. Luego se despide. Paul no la detiene, solo le dice que la va a extrañar mucho. Más tarde, Sara llega y da vueltas por el lugar, curioseando hasta que entra al estudio. Allí descubre todas las fotos de su hija. En ese momento aparece Paul, y la detiene antes de que abra una escultura que aún no ha terminado. Sara le pide hablar en privado, y le pregunta si prefiere a las mujeres o a las estatuas. Luego intenta dejar sus prendas frente a él, pero Paul la detiene, preguntándole qué le pasa. Ella, entre lágrimas, le confiesa que aún lo quiere. Paul le dice que él también la ha querido siempre, pero Sara no le cree. Sabe que ahora solo está interesado en su hija. Paul insiste, repitiendo que la ha amado desde siempre. Ella le cree, pero le lanza una condición. Si realmente la quiere, que olvide por completo a Laura. Mientras tanto, Laura está llorando sola en casa. Richard, que ha presenciado parte de la escena entre Sara y Paul, se acerca a este último para pedirle una explicación. Paul solo le dice que su esposa necesita cariño y que si no lo encuentra en casa, lo buscará en otra parte. En ese momento un grito los interrumpe. Corren hacia el estudio y descubren que está en llamas. Su exnovia, que lo ha acusado, huye del lugar. Junto a Richard intenta rescatar algunas esculturas. Mientras lo hacen, Paul tropieza y un químico le cae en el rostro. Al día siguiente, el doctor les informa a Sara y Richard que Paul sufrió quemaduras graves en el rostro por el químico y que deberán esperar para saber cuánto le ha afectado su visión. Más tarde, Sara decide contarle a Laura lo ocurrido. La joven decide visitar a Paul al hospital. Al llegar a su habitación lo encuentra con los ojos vendados y se sienta a su lado para observarlo en silencio. Días después visita la galería y observa las esculturas que Paul hizo de ella. Pasan los días y Laura vuelve a visitarlo, pero no dice nada, solo lo contempla. Esa noche, acostada en su cama, imagina que está con Paul, en un momento íntimo que solo existe en su imaginación. Los días siguen pasando y Paul aún no recupera la visión. Más adelante, en las clases de danza, la directora nota que Laura está diferente. La joven le dice que se lastimó el pie. La mujer le explica cómo tratarse y espera verle en la próxima clase. Laura se retira caminando con dificultad, pero rápidamente se repone. Mintió, solo quería salir antes para ir a ver a Paul. En el hospital entra en silencio a su habitación. Se acerca a él y le toma la mano. Paul, al tacto, se da cuenta de que es Laura. Ella, avergonzada, se levanta y se despide rápidamente, prometiendo volver. Poco después se la ve corriendo y saltando feliz por los campos, mientras Paul decide salir del hospital. Le pide a Costa que lo lleve a casa. Al llegar, camina con dificultad hacia su estudio y luego le ordena al joven que se vaya y no regrese nunca más. El joven descarga su ira en una escultura y se retira del lugar. Paul, completamente solo, comienza a pensar qué hará con su vida ahora. Mientras tanto, Laura llega al hospital pero no encuentra a Paul y al salir se cruza con su padre. Esa tarde Richard conversa con Sara y le dice que enviará a Laura a un internado. Sara guarda silencio. Él le asegura que no estará sola, que encontrará nuevos amigos. Sara solo pregunta, ¿y qué será de mí? Pero Richard no responde. Laura, al enterarse, comienza a preguntarse de quién fue la idea. Supone que fue de su madre. Decide entonces ver a Paul antes de irse. Necesita hablar con él. Más tarde su madre entra a su habitación. Laura aprovecha para pedirle que le haga la maleta, mientras ella irá a despedirse de sus amigas. Sara acepta, pero le pide que antes se despida de su padre. Laura sale de casa y va directamente a buscar a Paul. Entra en silencio a su estudio y lo encuentra. Él, al sentir su presencia, la toca y descubre que es ella. Le dice que no debió ir, que debe marcharse, pero Laura le responde que necesita hablar con él y lo lleva a dar un paseo. Mientras caminan, le pregunta si aún puede terminar la escultura que dejó inconclusa. Paul duda, dice que quizás ya no pueda, pero ella lo anima. Paul accede. Laura posa sin reparos para él. El hombre se acerca con delicadeza, tocándola para calcular formas y medidas. Laura, en su mente, imagina que él le da un beso, y luego en su imaginación tienen un encuentro. Luego vuelve en sí, y se da cuenta de que la escultura ya está terminada. Paul se acerca sin decir una palabra y la abraza. Horas después, Sara llega sin que Paul la note. Luego observa su habitación y encuentra a su hija en la cama del hombre. A un lado están sus prendas, y el silencio dice todo lo que no se muestra. Laura se levanta lentamente, y al ver a su madre en la habitación, se queda en silencio. Está avergonzada, pero Sara no dice nada,
solo le pide con suavidad que se vista. La joven asiente y obedece, sin emitir una palabra. Más tarde, Paul se encuentra pensativo junto a un estanque, mete la mano en el agua, toma una hoja y sonríe con emoción. Descubre que, aunque no pueda ver con los ojos, aún puede sentir. A través del tacto vuelve a ver el mundo. Laura, que está junto a su madre, lo observa en silencio. Al ver su alegría, ambas deciden marcharse sin interrumpirlo. Paul, ajeno a todo, juega con el agua como si fuera un joven. Salpica, ríe, como si estuviera descubriendo el mundo por primera vez. Ya no necesita ver con los ojos, está sintiendo con el alma. La ceguera ya no es una condena, sino una nueva forma de existir. Más tarde, Laura y su madre regresan al estudio. La joven se detiene frente a la escultura terminada. La contempla con una mezcla de asombro, tristeza y gratitud. Ambas mujeres recorren en silencio el estudio. Finalmente se abrazan. No dicen nada, porque ya no es necesario, dando por finalizada la película. En los últimos minutos, Paul ha quedado ciego, ha perdido a Laura y ha sido apartado por la mujer que alguna vez amó. Pero en lugar de hundirse, lo vemos sumergirse en el agua, jugando como un niño. Ya no puede ver, pero descubre una forma nueva de sentir el mundo. El agua se convierte en símbolo de renacimiento, de limpieza emocional, de libertad sensorial. Ya no es el artista que dominaba el cuerpo de sus musas. Es un hombre desnudo frente a sí mismo, por fin en paz. Este final no es feliz, pero sí liberador. Paul no recupera la vista, ni a Laura, ni su antigua vida, pero quizás al perderlo todo, consigue algo más valioso, una claridad interna. El arte que antes surgía del deseo, ahora da paso a algo más puro, y aunque Laura desaparece de su vida, la huella que dejó en él ya es imborrable, como una escultura terminada, pero hecha en silencio. Desde la mirada de Laura, el final marca el fin de su inocencia. Lo que empezó como admiración hacia un artista, terminó en un vínculo silencioso que la dejó expuesta, confundida y sola. Cuando su madre la encuentra en la cama de Paul, no hay justificación ni escándalo, solo vergüenza y resignación. Ya no es una joven, pero tampoco una mujer que puede entender del todo lo que ha vivido. Al ver la escultura, Laura no sonríe, no se ve a sí misma, ve la idea que él tuvo de ella, una imagen idealizada, quieta, inalcanzable. Sabe que Paul no es un monstruo, pero tampoco fue inocente. La deseó más de lo que debió, y ella lo permitió más de lo que entendía. Y cuando abraza a su madre, entiende que todo ha cambiado, que esa experiencia no se borra, y que lo que perdió ya no se puede recuperar, porque hay marcas que no se ven, pero que pesan toda la vida. Una película muy recomendada.